Este audiolibro transformará la forma en que ves el mundo. Hoy os traemos Entiende el hábito de ser tú. Vivimos dentro de un patrón, una rutina que hemos aceptado como nuestra identidad. Nos levantamos cada mañana con los mismos pensamientos que tuvimos el día anterior. Sentimos las mismas emociones, tomamos las mismas decisiones y, como consecuencia, reproducimos las mismas conductas. A lo largo del tiempo, esta repetición nos moldea hasta convertirnos en una versión fija y predecible de nosotros mismos. Y lo más desconcertante es que, aunque intuimos que algo más es posible, seguimos atrapados en esa familiaridad que nos limita. Joe Dispenza nos invita a observar esta realidad no desde el juicio, sino desde la conciencia. Nos propone mirar dentro de nosotros con honestidad, no para reprocharnos lo que somos, sino para comprender por qué somos así. El problema no radica en la rutina por sí misma, sino en cómo esa rutina se ha convertido en una prisión invisible, tejida por pensamientos automáticos, emociones adictivas y un cuerpo que ha aprendido a vivir en piloto automático. Lo más sorprendente, y a la vez esperanzador, es que no estamos condenados a esa repetición. La ciencia ha demostrado que el cerebro es maleable, que la mente influye sobre la materia y que el entorno interno que generamos con nuestros pensamientos tiene el poder de modificar nuestra biología, nuestras experiencias y nuestro destino. El cambio no solo es posible, es inevitable cuando dejamos de ser la misma persona que fuimos ayer. Pero para cambiar, no basta con querer hacerlo. Es necesario comprender cómo funciona ese engranaje interno que nos mantiene siendo quienes somos. Dispenza explica que nuestra personalidad, lo que pensamos, sentimos y hacemos cada día, crea nuestra realidad personal. Por tanto, si queremos transformar nuestra vida, debemos comenzar por transformar esa personalidad, desmantelar sus estructuras y abrir espacio a una nueva forma de ser. Este proceso no es superficial ni instantáneo. Implica abandonar las certezas que nos han dado una falsa seguridad y adentrarnos en un territorio desconocido. El del ser potencial, el del yo aún no manifestado. Para ello, debemos aprender a observarnos sin apegos, identificar los programas mentales que hemos heredado o reforzado durante años, y tomar decisiones distintas a las de siempre, incluso cuando el cuerpo, habituado a su antigua química emocional, proteste con fuerza. Lo que plantea este libro no es una filosofía, ni una teoría más sobre el pensamiento positivo. Es un manual de transformación con base científica que une los descubrimientos de la neurociencia, la física cuántica, la biología y la meditación para mostrarnos cómo podemos romper el hábito de ser nosotros mismos y crear una nueva realidad desde adentro hacia afuera. El viaje que se propone aquí es profundo. Requiere compromiso, disciplina y apertura. Pero la recompensa es incalculable. Vivir con mayor libertad, salud, plenitud y coherencia. No como una excepción, sino como un estado sostenido. Este no es un camino hacia el cambio, es el cambio mismo. Y comienza ahora, con una decisión silenciosa pero poderosa. Ya no quiero ser el mismo. Durante mucho tiempo, nos enseñaron que somos seres determinados por nuestras circunstancias. Nacemos con ciertos rasgos, crecemos bajo una influencia social y genética, y de ahí en adelante, simplemente respondemos al mundo. Pero las investigaciones más recientes en neurociencia y física cuántica han desmantelado esa idea. La realidad externa, tal como la percibimos, no es un hecho fijo, sino una consecuencia de lo que ocurre primero en nuestro mundo interno. El pensamiento, según demuestra la ciencia, no es algo etéreo o sin peso. Cada pensamiento produce una señal eléctrica en el cerebro y una señal química en el cuerpo. Estos impulsos tienen consecuencias reales. Activan genes, generan estados emocionales, modifican el sistema nervioso y crean patrones de comportamiento. En otras palabras, pensar es actuar sobre la realidad. Joe Dispenza nos invita a comprender que nuestra mente no es solo el contenido que pensamos, sino la fuerza que organiza nuestra experiencia. Si pasamos la mayor parte del tiempo pensando desde el miedo,
la carencia o la inseguridad, nuestros cuerpos se habitúan a esas emociones y comienzan a operar como si esas amenazas fueran reales, incluso cuando no lo son. Nos volvemos adictos al estrés, no por masoquismo, sino porque químicamente nuestro cuerpo necesita ese estímulo para sentirse normal. Este mecanismo se vuelve un ciclo cerrado. Pensamientos generan emociones, emociones refuerzan pensamientos, y así se solidifica una identidad que parece imposible de modificar. Pero este mismo principio, cuando se invierte conscientemente, es el que abre la puerta al cambio. Si comenzamos a pensar y sentir de otra manera, rompemos la programación biológica del pasado. Aquí entra en juego la física cuántica. Esta rama de la ciencia nos dice que todo en el universo, incluidos nosotros, está formado por energía que vibra en determinadas frecuencias. Nuestros pensamientos y emociones también emiten una frecuencia que interactúa con el campo cuántico. Un océano de posibilidades infinitas. Cuando nos mantenemos vibrando en frecuencias bajas, como el miedo o la culpa, nos conectamos con realidades equivalentes. Pero cuando vibramos en gratitud, amor o entusiasmo, nos alineamos con potenciales mucho más elevados. Por eso, pensar no es solo una función del intelecto. Es una herramienta creativa. Y sentir no es solo una respuesta emocional. Es un mecanismo de atracción. Cuando pensamos de forma intencionada y sentimos de manera coherente con esos pensamientos, nos convertimos en imanes de realidades distintas. El campo cuántico responde a lo que somos, no a lo que deseamos superficialmente. Esta comprensión transforma nuestra visión de la vida. Ya no estamos a merced de lo que ocurre. Somos participantes activos, responsables de lo que proyectamos, sostenemos y alimentamos con nuestra atención. El desafío, entonces, es dejar de pensar desde el pasado, dejar de sentir como siempre hemos sentido y aprender a usar nuestra mente como el instrumento poderoso que realmente es. Para hacerlo, es necesario pasar del modo automático al modo consciente. Observar los pensamientos sin creerlos. Identificar las emociones que surgen sin dejarnos arrastrar por ellas. Cambiar la historia interna. Y sobre todo, practicar. Porque la neuroplasticidad del cerebro permite crear nuevas conexiones si se repite un pensamiento suficiente número de veces, con la suficiente intensidad emocional. Podemos aprender una nueva forma de ser. En esta etapa del viaje, la transformación ya no se siente como una posibilidad lejana, sino como una decisión real que empieza a germinar. Lo que antes parecía intangible, crear una nueva realidad, se convierte en un proceso lógico, medible, casi científico. Y eso le da al lector no solo esperanza, sino una herramienta práctica. Su propia conciencia como generadora de cambio. La mayor parte de lo que hacemos cada día no proviene de decisiones conscientes. Aunque nos guste pensar que controlamos nuestros actos, emociones y pensamientos, la realidad es que más del 90% de nuestro comportamiento diario está regido por el subconsciente. Este no es un depósito pasivo de recuerdos. Es una compleja red de patrones neurológicos y emocionales que han sido moldeados desde la infancia, reforzados por la repetición y el entorno, y que actúan en silencio como un programa automático que determina lo que pensamos, sentimos y hacemos. Cada vez que repetimos una emoción como la frustración, el resentimiento o la ansiedad, el cuerpo la memoriza. Esa emoción se convierte en una señal química que el cuerpo empieza a necesitar. De hecho, llegamos a desarrollar una verdadera adicción emocional, en la que, aun si conscientemente deseamos cambiar, el cuerpo reacciona como un adicto privado de su droga cuando intentamos actuar de manera diferente. Es aquí donde Joe Dispenza introduce una verdad profunda. No podemos cambiar desde el mismo nivel de conciencia que creó el problema. Si deseamos romper el ciclo, debemos subir el nivel de conciencia. Necesitamos observarnos, no desde el juicio, sino desde la curiosidad atenta. Ver cómo pensamos, cómo reaccionamos, qué emociones dominan nuestras jornadas. Este es el primer paso. Volvernos conscientes de lo inconsciente.
Una de las herramientas más poderosas para lograr esto es la meditación, pero no como un ejercicio de relajación superficial, sino como una tecnología interior que nos permite desidentificarnos del cuerpo, del entorno y del tiempo. En este estado de quietud, la mente analítica se aquieta, que el cuerpo deja de ser el protagonista y emerge el observador. Esa parte de nosotros que puede ver sin reaccionar, que puede reconocer los programas sin obedecerlos. Durante la meditación, al cerrar los ojos y centrar la atención en el espacio interno, comenzamos a desconectarnos de las señales externas que normalmente nos definen. Ya no somos el nombre, el rol, la rutina, la historia. Por un instante, nos convertimos en pura conciencia, abierta, sin forma. En ese vacío fértil, donde el cuerpo se disuelve y el tiempo se detiene, surge el terreno más fértil para sembrar algo nuevo. En ese estado mental y biológico, el cerebro deja de emitir ondas beta asociadas al pensamiento lógico, analítico, reactivo y entra en ondas alfa o incluso zeta que facilitan la neuroplasticidad. Es ahí donde podemos introducir nuevas intenciones, nuevos pensamientos, nuevas emociones. Es ahí donde podemos practicar un nuevo estado del ser. Dispensa guía este proceso con claridad. Primero, identificar el antiguo yo. Nombrar sus pensamientos apetitivos, sus emociones limitantes, sus hábitos predecibles. Luego, declarar conscientemente que ese ser ya no es quien queremos ser. Y finalmente, visualizar con emoción elevada el nuevo yo que deseamos encarnar. No como una fantasía, sino como una experiencia real, sentida en cada célula. Este proceso debe repetirse con disciplina, porque el cuerpo, acostumbrado a su adicción emocional, intentará sabotear el cambio. Aparecerán resistencias, distracciones, excusas. Pero en cada elección consciente de no reaccionar como antes, de no pensar como antes, de no sentir como antes, estamos debilitando el viejo yo. Y cada vez que sentimos gratitud, alegría, amor o entusiasmo sin razón externa, estamos fortaleciendo el nuevo yo. La clave está en la repetición emocional. El cerebro aprende cuando hay emoción. Si asociamos pensamientos nuevos a emociones elevadas, el cuerpo comienza a creer que esa es la nueva normalidad. Ya no solo es el pensamiento el que crea el estado, sino la emoción la que sella la experiencia. Y así, pensamiento y sentimiento se alinean para crear una nueva realidad interna. Este trabajo no se limita a la meditación. Cada instante del día se convierte en una oportunidad para observar el condicionamiento. Cuando sentimos rabia, miedo o impaciencia, podemos preguntarnos: ¿estoy actuando desde el programa antiguo? Y si la respuesta es sí, tenemos la posibilidad de elegir otra reacción. Esta es la verdadera libertad. El poder de decidir desde la conciencia y no desde el hábito. A medida que vamos desmontando el viejo yo y practicando el nuevo, se produce una reorganización profunda del ser. No estamos cambiando solo comportamientos, sino estructuras neuronales, hábitos emocionales, patrones energéticos. Estamos, en palabras de Dispensa, desprogramando el pasado y reprogramando el futuro. El proceso de transformación no culmina en la meditación. La verdadera revolución ocurre cuando lo que se cultiva en silencio comienza a manifestarse en la acción, en el día a día, en cada palabra, gesto y pensamiento. Es aquí donde la teoría se vuelve vida y donde el yo emergente necesita ser nutrido con presencia para no desvanecerse frente a las viejas inercias del pasado. Joe Dispensa enfatiza que todo cambio real ocurre en el presente. El ahora es el único lugar donde podemos elegir ser distintos. Si meditamos durante 1 hora por la mañana, conectamos con un estado de paz, plenitud o gratitud, pero el resto del día reaccionamos con los patrones antiguos, el nuevo yo apenas tiene espacio para consolidarse. Por eso, es esencial trasladar el trabajo interior al plano cotidiano. Cada instante se convierte en un laboratorio consciente donde reforzar la nueva identidad. El nuevo yo no es una idea abstracta.
Es una combinación específica de pensamientos, emociones, actitudes y comportamientos que reflejan quién queremos ser. Si hemos decidido convertirnos en alguien más compasivo, más sereno, más enfocado, debemos practicarlo incluso cuando las circunstancias no nos lo faciliten. Ahí es donde ocurre la verdadera alquimia. No en momentos cómodos, sino cuando el entorno activa los viejos reflejos y, sin embargo, decidimos responder desde la nueva versión de nosotros mismos. Esta práctica no es sencilla. El cuerpo, como hemos visto, está entrenado para reaccionar de cierta forma. Cuando alguien nos critica, surge la ira. Cuando nos ignoran, aparece el juicio. Cuando sentimos incertidumbre, buscamos el control. Pero cada una de esas reacciones automáticas es una invitación disfrazada. Una oportunidad para elegir distinto, para demostrar que el yo del pasado ya no tiene el mando. Dispensa sugiere utilizar el entorno como espejo. Todo lo que nos molesta, nos irrita o nos mueve intensamente revela una parte de nosotros que aún no ha sido transformada. Si estamos atentos, cada interacción, cada desafío, se convierte en una plataforma para integrar lo aprendido. No se trata de perfección, sino de constancia. Cada elección coherente fortalece las conexiones neuronales del nuevo yo, hasta que ese modo de ser se vuelve natural, fluido, espontáneo. En este punto, la coherencia se vuelve clave. La coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Cuando hay alineación entre estas tres dimensiones, el cuerpo entra en un estado de equilibrio profundo. El corazón emite un campo electromagnético más ordenado, el cerebro funciona con mayor armonía y el sistema inmunológico se fortalece. Literalmente, nos volvemos más sanos, más lúcidos, más resilientes. Esto no es solo teoría. Numerosos estudios citados por Dispensa muestran cómo las emociones elevadas, como la gratitud, el amor o la compasión, tienen efectos biológicos medibles. Disminuyen los niveles de cortisol, mejoran la variabilidad del ritmo cardíaco, aumentan la regeneración celular. Cuando practicamos esas emociones con intención, no estamos imaginando salud, estamos generándola. Además, desde la perspectiva de la física cuántica, cuando nuestra energía cambia, nuestro campo también lo hace. El entorno comienza a responder de forma diferente. Personas nuevas aparecen. Oportunidades inesperadas surgen. Circunstancias antes bloqueadas se desbloquean. No porque mágicamente todo cambia afuera, sino porque al cambiar lo que somos, también cambia aquello con lo que resonamos. Vivir desde el nuevo yo implica también aceptar la incertidumbre. No podemos controlar cómo se manifestará el cambio. Solo podemos sostener el estado del ser, con fe, con entrega, con apertura. Es esa confianza, no ciega, sino basada en experiencia interna, la que sostiene el proceso. Cuando dejamos de buscar evidencias externas para creer y empezamos a creer desde adentro para crear, nos convertimos verdaderamente en co-creadores de nuestra realidad. Este proceso requiere valentía, porque implica renunciar a identidades que, aunque dolorosas, nos eran conocidas. Implica soltar la necesidad de aprobación, de seguridad, de previsibilidad. Pero también ofrece una libertad inmensa. La de no estar más limitados por el pasado, la genética, el entorno o los errores cometidos. En este nuevo camino, cada día se vuelve una creación. Cada emoción sostenida con conciencia es un ladrillo. Cada pensamiento intencionado es un trazo en el plano de nuestra vida futura. Estamos construyendo una versión de nosotros mismos que aún no hemos conocido, pero que ya está viva en nuestra imaginación, en nuestro deseo, en nuestra voluntad. Y poco a poco, con compromiso, con práctica y con amor, esa versión comienza a ocupar su lugar. Cuando comenzamos a vivir desde una conciencia más elevada, no solo transformamos nuestras ideas o nuestra forma de ver el mundo. También impactamos profundamente nuestra biología. Yo Dispensa propone una visión integradora. La sanación auténtica no es un fenómeno mecánico, sino energético y consciente.
No se trata solo de reparar un cuerpo dañado, sino de elevar el sistema completo, mente, cuerpo y espíritu, a un nuevo orden. Este nuevo orden comienza cuando dejamos de enviar señales caóticas a nuestro sistema nervioso. El estrés crónico, por ejemplo, interrumpe el equilibrio natural del cuerpo. Acelera el corazón, bloquea la digestión, suprime el sistema inmune, activa hormonas de emergencia. Vivir en ese estado durante meses o años genera enfermedades, desgaste emocional y un ciclo de autodestrucción silenciosa. Pero cuando nos entrenamos para habitar estados de paz, gratitud o alegría, incluso sin motivos externos, que el cuerpo empieza a sanar, porque el ambiente interno deja de ser tóxico. Dispensa relata numerosos casos de personas que han revertido condiciones crónicas, dolencias graves y hasta diagnósticos terminales al practicar esta conexión elevada entre mente y cuerpo. ¿El común denominador? No fue una técnica médica convencional, sino una transformación profunda en su forma de pensar, sentir y relacionarse con su historia. Sanaron, en esencia, porque dejaron de ser quienes eran cuando enfermaban. El vehículo fundamental para esta transformación es la meditación. Pero en esta etapa, las prácticas meditativas ya no buscan solo observar el pensamiento o aquietar la mente. Ahora se convierten en un espacio de acceso a un campo energético superior, donde no solo se visualiza la salud, sino que se vive emocionalmente como si ya existiera. Y cuando el cuerpo siente lo que la mente imagina, comienza a aceptar ese estado como real. Este principio se basa en una idea clave. El cuerpo no distingue entre una experiencia real y una intensamente imaginada. Si visualizamos una sanación con emoción genuina, el cuerpo empieza a responder como si esa sanación ya hubiera ocurrido. Se liberan sustancias químicas separadoras, se activan genes de regeneración, se reorganizan patrones cerebrales, se fortalece el sistema inmunológico. Este fenómeno se amplifica cuando nos conectamos con el campo cuántico, una matriz de inteligencia que no está separada de nosotros, sino que nos contiene y responde a nuestro estado vibracional. En ese espacio, no buscamos algo externo, sino que reconocemos que ya somos parte de la totalidad y que solo tenemos que alinearnos con ella. En estas experiencias meditativas avanzadas, muchas personas relatan estados de profunda expansión. Se sienten fuera del cuerpo, experimentan una sensación de unidad con todo, perciben información que no proviene del pensamiento lógico. No es una alucinación, sino una forma ampliada de percepción, posible cuando el ego se silencia y la conciencia se abre más allá del tiempo y del espacio. En ese lugar, desaparecen los límites de la identidad. Ya no somos alguien que busca sanar, sino la conciencia misma experimentando sanación. Y al regresar a la experiencia cotidiana, algo ha cambiado. Ya no pensamos como antes, no reaccionamos como antes, no nos aferramos como antes. La transformación ha echado raíces. Pero no se trata solo de experiencias trascendentes. La verdadera integración ocurre cuando, después de tocar esos estados elevados, decidimos vivir cada día desde esa vibración. Convertimos el amor en nuestro lenguaje, la gratitud en nuestro alimento, la coherencia en nuestra guía. De esa forma, no solo sanamos nuestras heridas personales, sino que influimos en quienes nos rodean. La ciencia empieza a confirmar que nuestros cuerpos no son sistemas cerrados. Emitimos energía, la intercambiamos con otros y nuestro estado influye en el entorno. Dispensa incluso sugiere que la transformación individual contribuye al despertar colectivo. Cuando una masa crítica de personas cambia su frecuencia, el sistema completo, cultural, social, espiritual, puede reorganizarse. Así, la sanación ya no es solo una meta personal. Se convierte en un acto de servicio. Porque cuanto más coherente es nuestro ser, más luz llevamos al mundo. Cuanto más paz cultivamos dentro, más paz irradiamos fuera. Y en ese proceso, dejamos de ser víctimas de las circunstancias para convertirnos en agentes de cambio silencioso pero poderoso. Al final de este camino,
lo que emerge no es simplemente una persona más positiva o más saludable, sino una conciencia completamente rediseñada, que ya no responde mecánicamente al mundo, sino que lo crea desde dentro. La transformación profunda que propone Joe Dispenza no es un destino, sino una forma de estar en la vida, una disposición constante a evolucionar, observarse y elegir de nuevo, desde la verdad y no desde el condicionamiento. Esta libertad, la de ser alguien nuevo, no depende de un entorno perfecto, ni de circunstancias externas resueltas. Depende exclusivamente de una práctica interna. Vivir con intención, con presencia y con coherencia. Y esa práctica se convierte, poco a poco, en una identidad expandida que se manifiesta con naturalidad. Ya no luchamos por cambiar, simplemente somos diferentes, porque hemos rehecho las conexiones que definían nuestra mente y hemos liberado el cuerpo de su adicción al pasado. El nuevo yo no es un personaje idealizado. Es el ser más auténtico, más presente, más alineado con el campo infinito de posibilidades. Y desde esa alineación, empezamos a atraer experiencias nuevas, no porque las deseamos con fuerza, sino porque vibramos en sintonía con ellas. Las oportunidades, los vínculos y los caminos aparecen como reflejo de nuestra transformación interior. Aquí es donde el mensaje de Dispenza se vuelve revolucionario. No necesitas esperar a que cambie tu realidad para cambiar tu ser, cambia tu ser y tu realidad se adaptará. Este principio no se basa en la fantasía, sino en las leyes energéticas y biológicas que rigen la interacción entre mente, cuerpo y campo cuántico. Todo lo que existe, ya existe en potencia. Somos nosotros quienes, con nuestra energía, lo traemos al plano de la experiencia. Pero esta creación consciente no es un acto puntual. Es un estilo de vida. Un compromiso diario con la autoobservación, la disciplina emocional, la elección sostenida. No hay atajos. No hay promesas vacías. Hay práctica, humildad, paciencia y, sobre todo, una profunda voluntad de dejar atrás la historia que nos hizo sufrir para escribir una nueva, más alineada con nuestro propósito. Y este propósito, en última instancia, no es lograr cosas, acumular bienes o alcanzar un estado permanente de felicidad. El verdadero propósito es despertar a nuestra naturaleza creadora. Recordar que somos mucho más que una historia personal, que un cuerpo biológico o que una mente racional. Somos conciencia en acción. Somos el puente entre lo invisible y lo visible. Somos, cuando dejamos de ser lo que no somos. El libro no concluye con una fórmula definitiva, sino con una invitación. Practica. Regresa una y otra vez a ti mismo. Medita, observa, elige. Y cada vez que caigas, que vuelvas al hábito antiguo, que reacciones como antes, haz de eso una oportunidad. Porque en cada retorno consciente al presente, estás fortaleciendo el músculo del nuevo yo. Dispenza nos acuerda que somos un trabajo en progreso, no un proyecto terminado. Y que no hay nada más valiente que mirar hacia adentro y decir: esto que he sido ya no me define. Estoy listo para ser alguien nuevo. Ese acto, repetido con amor, persistencia y fe, es el núcleo de toda transformación verdadera. Así, al romper el hábito de ser tú, no estás renunciando a tu esencia. Estás liberándola de las capas de miedo, condicionamiento y rutina que la mantenían dormida. Estás recordando que tu vida no está escrita en piedra. Está escrita en energía, y tú eres el autor. Y ese, quizás, es el mayor regalo de este camino. La certeza de que podemos reinventarnos, una y otra vez, hasta convertirnos en la expresión más luminosa de lo que siempre fuimos. Si quieres seguir cambiando tu forma de ver el mundo, suscríbete.